En los años 50, uno de los primeros precursores de este fútbol fueron los magiares mágicos. Hoy hablaremos de la selección húngara, que con su fútbol socialista y asociativo enamoró una época entera con su juego. Los magiares fueron 7 pueblos nómades. En el 895 a.C., aprovechando el conflicto entre búlgaros y bizantinos, fueron invadiendo desde el río Danubio estratégicamente. Arpad, el jefe de estos 7 pueblos húngaros, consiguió erigirse como rey y en una vasija hicieron un pacto de sangre con los 7 pueblos húngaros, haciendo un pacto indivisible, y así los magiares fundaron el Estado húngaro. Esta historia es parecida. Se trata de un equipo de fútbol y ya no de 7 pueblos. Ya no 7 pueblos con diferentes ideologías, sino eran 11 jugadores con una sola ideología. Ya no hicieron un pacto de sangre, sino un pacto de creatividad. Nos ponemos en contexto. Hungría estaba en la época más férrea del socialismo estalinista. El representante de la Unión Soviética en Hungría era el primer ministro Matías Rakowski. Y convencidos por Gustav Seves, seleccionador y con mucha influencia en el sistema deportivo húngaro, convenció para poder participar en las Olimpiadas de Helsinki de 1952. Influenciados por el gran Hugo Meils, Seves copiaría el dibujo táctico de la WM y así comenzaría a armar y diseñar un equipo en pos de desarrollar sus ideas. Pero se da con la sorpresa que dentro del dibujo, el puesto de centro delantero, el delantero típico, para ese sistema no lo tenía, y así hizo su primera revolución táctica, al retrasar al centro delantero y ponerlo como creador, como un creador de juego, haciendo que los interiores terminaran como dos puntas de lanza, uno atrás del otro, y la WM se convierte en un 3-3-4. En algunas fases del juego, retrocediendo un mediocampista central en un defensa central, y así se convierte en un 4-2-4. Y así llegan a los Juegos de las Olimpiadas de Helsinki de 1952 y ganan la final a la fabulosa Yugoslavia por 2-0, y así se erigieron con su primera medalla en fútbol para una nación que ya para ese momento era una potencia futbolística. El 25 de noviembre de 1953 se jugó el llamado partido del siglo. Se enfrentaban dos ideologías. Más que de juego, era de vida. Por un lado estaba ese fútbol socialista y desfachatado, desordenado y rebelde, que era el fútbol magiar. Por el otro, el caballeroso y clasista burguesado fútbol británico. Y aunque ya había recibido su primera cachetada de realidad en el último Mundial de 1950 realizado en Brasil, no era impedimento para seguir evadiendo su ceguera y seguir pensando que el fútbol, ese fútbol que ellos conocían, ya no era el mismo después de 90 años. Esos 90 años que ellos lo habían reglamentado. La soberbia invitó a jugar a la selección inglesa el partido con una cápite de arrogancia, porque los miraban como la atracción del circo, pero ellos seguían pensando que eran los dueños del circo. Y ante eso no podían perder. Hungría para eso estaba en la cresta de la ola a nivel rendimiento, y con un esquema táctico que no tenía límites, era un híbrido de sistemas que evolucionaba mediante el juego y la funcionalidad de sus jugadores. El encuentro se puso en marcha desde el primer minuto. El dominio húngaro era demasiado avasallador y notable. Wembley, Wembley fue testigo de un baile fantasmal de malabaristas que sus movimientos eran dictados por el balón y no por un sistema esquemático. El partido terminó 6-3, demostrando que esa divinidad del fútbol británico solo era por su creación de reglas y no por su superioridad futbolística.
En un diagrama de un libro llamado Esto es fútbol soccer, el juego del hombre, del escritor Ángel Fernández, el parado táctico era de un 1-3-2-3-2. Luego de ese partido venía la gran hazaña, el Mundial de 1954 a realizarse en Suiza. Pero previo a eso, y pensando que todo solamente fue un mal partido, Inglaterra pidió su revancha a mérito de seguir pensando que eran los mejores y que se lo demostrarían de visitantes allá en suelo húngaro. Y el 23 de marzo de 1954, en la ciudad de Budapest, jugaron un partido de preparación previo al Mundial. El marcador, el marcador fue de 7-1 a favor de los húngaros. Y así, y así llegaron con la moral a tope al momento cumbre de esta historia. Los Aranixapat venían de 28 partidos invictos, así que venían invictos en su clasificatoria al Mundial. El sorteo del Mundial puso en el mismo grupo a Hungría, Alemania Federal, Turquía y a la debutante Corea del Sur. Por sorteo se decidió que solo se jugara 2 partidos por grupo. El primer partido para el equipo de oro fue contra Corea del Sur, a quien propinó una de las mayores goleadas en los mundiales con un certero 9-0, con 3 goles de Coxis, párrafo aparte, quien sería la revelación goleadora de esta Hungría mundialista. Doblete de Puskás y Palotas y goles de Sibor y Lantos. En el segundo partido, 3 días después, contra Alemania Federal, el marcador quedó 8-3, con 4 goles de Coxis, con doblete de Hirkuti y goles de Puskás y Tot. En el siguiente partido se enfrentó contra los campeones mundiales vigentes. Uruguay. Uruguay ya no era el mismo. Con Obdulio Varela veterano y en banca, con Schiaffini incómodo por la marca húngara, el partido terminó 2-2 y fueron a tiempos extra, pero el goleador legendario de ese mundial, Coxis, en el 111 y 116, metió 2 goles para así clasificar a una final que era la más esperada por todo el pueblo magiar. La final, la final era Hungría contra Alemania Federal. Sí, esa Alemania a la cual golearon 8-2 en fase de grupos. Hungría alinearía su último partido del Mundial de la siguiente manera: Grosic en el arco, Usansky, Lorand, Lantos en la defensa, Zacarías, Bosic de interiores, por izquierda Sibor, por derecha Tot, que era la única variante por Uday y donde se asentó como el titular indiscutido en ese puesto para ese mundial. En el medio, ya como un creador, Hirkuti, y de delanteros, el goleador Coxis y un Puskás que llegó arrastrando la lesión desde el primer partido que se enfrentaron con la misma Alemania Federal. La final empezó con 2 goles, uno de Puskás al minuto 6 y Sibor al minuto 8. Estamos hablando de que se repetiría la historia y era un partido de mero trámite, pero no. Y como en sus días diría el gran Gary Lineker, el fútbol es un juego simple que inventaron los ingleses, en el que juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Y quizás ahí se comenzó a elegir esa historia, porque Alemania rápidamente descontó 2 minutos después, porque apenas 18 minutos empataron el partido. En el segundo tiempo Hungría manejaba el partido, pero en el minuto 84, gol del alemán Rahn, ponía 3-2 a Alemania. Después de 32 partidos, Hungría perdió un récord de imbatibilidad. Pero Puskás, en el minuto 87, conseguía históricamente el empate. Pero el árbitro pitó un fuera de juego inexistente al rengado y agotado Puskás. Mas ya no se podía hacer. Con 27 goles que hasta ahora no se ha podido conseguir en ningún mundial, Hungría quedó como una segunda en las estadísticas, pero quedó primera en el pensamiento al que le gustaba el buen juego. Pero la historia es preciosa, que este llamado fútbol socialista, sus intérpretes quedarán impregnados en cada generación por la revolución táctica que dieron a nivel individual. Grosic
un arquero que defendía a 30 metros de su arco y estaba atento al achique y cortar cada balón suelto del rival. Lantos, un back centro que cuando Zacarías retrocedía se convertía en una especie de lateral izquierdo y ayudaba en la asociación de juego con los interiores y el puntero Sibor. Loran, el típico back centro que no se movía en su posición defensiva, pero fue precursor de ir en los corners en ataque a buscar goles de cabeza. Pusansky, un back centro que al igual que Lantos se metía por banda para asociar con los de adentro y así pasar hacia el ataque. Zacarías, quizás el menos conocido del equipo de oro, pero el punto de inflexión sobre el funcionamiento de este equipo. Donde él se movía es donde se cambiaba totalmente el puesto, posición y función de cada jugador. Bosic, el creador de juego de este equipo. Este tipo manejaba a su antojo el balón, el que sabía cuándo acelerar y cuándo frenar el juego. Su gran pase largo y su fabuloso pase corto hacían de este jugador sus mayores virtudes. Con Puskás hicieron desde los 12 años que se conocieron la dupla dorada del Honvéd y posteriormente en la selección húngara. Heikuti tenía pinta de oficinista y que no marcaba la diferencia en un campo de juego, pero revolucionó el puesto de centro delantero y a la postre creó la posición del 10 clásico, a lo Riquelme, Zidane o Valderrama. Tenía el pase certero y diagrama fino para finalizar y dejar solo al delantero en cara al gol. Sibor, veloz, fugaz y potente. Puntero que se retrasaba y a punta de dribbling o diagonales entraba al cajón rival. Terminaba o dando centros o pases en diagonal a los delanteros. O con su potente remate también en abatida a los porteros rivales. Buday, veloz y también integrador de ese fútbol asociativo, de ese fútbol socialista. Los centros eran su especialidad. Era bajito y regordete, pero siempre las apariencias engañan. Coxis, goleador de goleadores. Le decían Golden Head, cabeza de oro. Su gran elevación y su cabezazo certero hicieron que él sí sea el 9 legendario que tuviera esta selección húngara. Con 11 goles en el Mundial del 54 y solo 5 partidos, hasta ahora tiene el promedio goleador más alto con menos partidos y goles en un Mundial. Puskás, genio y figura de esta selección húngara. Un tocado del juego, sus pases cortos, el 1 contra 1, su lectura de juego y su potente remate y sobre todo su terrible habilidad goleadora con 808 goles en 793 partidos, hacen de Puskás la figura máxima de este equipo. Para Hungría fue el principio del fin. Pese a encadenar otra racha invicta hasta 1956, la revuelta popular contra el régimen comunista y la posterior intervención soviética en el país provocó la diáspora. Puskás pasó 18 meses en Austria, suspendido por la FIFA, hasta que el antiguo manager general del Honvéd le facilitó el fichaje por el Real Madrid, con el que volvió a hacer historia. Coxis y Sibor recalaron en el Barcelona y el técnico Seves, que permanecería en Hungría, acabó siendo relevado por un comité de selección. El fútbol socialista había acabado, pero quedó impregnada esa luz de conciencia hacia el funcionamiento, y que los esquemas podían ser evolutivos y camaleónicos, que no solo quedaban en fichas de ajedrez ni en pizarras pintadas o estáticas. Eso quizás fue el mayor mérito de este equipo sensación que cautivó al mundo con su juego. Nagyszerű remek Puskásról, zeng, zsúg a hatalmas aréna, 2-0-ra vezetünk Anglia ellen. És újabb magyar támadás következik. Zakariás indított el.